en una galaxia mucho más allá del alcance de los telescopios humanos, donde las estrellas brillaban como diamantes y planetas dispersos. Flotando como sueños olvidados, existía un mundo como ningún otro. Se llamaba Cita, un planeta bañado en tonalidades de lavanda y oro. Sus cielos se llenaron de auroras arremolinadas que bailaban a un ritmo invisible. El aire estaba espeso con una dulce fragancia floral y ríos de cristal líquido se abrieron paso a través de extensos bosques de bioluminiscencia. Árboles. Pero lo que realmente diferenciaba a Cita eran sus habitantes. El Bendari, una raza de ser tan impresionantemente hermosas que incluso los exploradores más experimentados tropezarían con sus palabras cuando intentaran describirlas. Los Bindari eran criaturas altas y elegantes con piel que parecía brillar entre tonos de ópalo y perla. Sus ojos brillaban débilmente, cambiando de color según sus emociones. Azules suaves para la calma, naranjas ardientes para la pasión y profundos. Morados para la tristeza. Se comunicaban no solo con palabras, sino también a través de sutiles cambios en los patrones de luz, emanando de intrincadas marcas a lo largo de sus brazos y cuellos. A pesar de su apariencia etérea, los Bendari no eran extraños a las dificultades. Siglos de aislamiento los habían hecho ferozmente independientes y desconfiados de los forasteros. En tierra, mientras tanto, la humanidad continuó su implacable marcha hacia el progreso. Ciudades. Estirado hacia el cielo, las máquinas se volvieron más inteligentes y la exploración espacial se convirtió menos en un sueño y más en una realidad. Entre los que se atrevieron a mirar más allá de los confines de su planeta natal estaba el capitán Elías Drake, un hombre cuyo la reputación de piloto brillante y aventurero temerario lo precedía donde quiera que fuera. Con su marrón despeinado cabello, sonrisa torcida y pensión por decir exactamente lo que se le venía a la mente, Elías era a partes iguales encantador y exasperante. Había pasado años dirigiendo expediciones a regiones inexploradas del espacio, impulsado por una curiosidad insaciable. ¿Sobre qué o quién podría estar más allá del próximo sistema estelar? Fue durante uno de esos misión en la que intervino el destino. Mientras navega por el traicionero cinturón de asteroides que rodea a Citra, la nave de Elías, el horizonte estelar, fue golpeado por un meteorito errante. Saltaron chispas, sonaron alarmas y la nave viró peligrosamente cerca de la atmósfera del planeta. Desesperado por recuperar el control, Elías hizo todos los trucos posibles. Él lo sabía, logrando estabilizar la nave el tiempo suficiente para hacer un aterrizaje forzoso en la superficie de abajo. Como el polvo, acomodado a su alrededor, salió tambaleándose de los escombros, desorientado pero vivo. Fue entonces cuando él la vio. De pie en medio de la flora resplandeciente, enmarcada por rayos de luz en cascada, estaba la princesa Lyra de la Bendari. Ella era todo lo que las historias susurradas sobre la realeza alienígena podían ser: equilibradas, majestuosas y absolutamente cautivadoras. Su presencia llamó la atención sin esfuerzo. Sin embargo, había algo más suave en ella, una vulnerabilidad silenciosa escondida debajo de capas de gracia. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Para un momento, ni se movieron ni hablaron, cada uno asimilando la pura imposibilidad de este encuentro. Luego, rompiendo el silencio, Elías hizo lo que siempre hacía ante la incertidumbre, sonrió. «Oye, cariño», dijo, su voz transmitía una mezcla de confianza y nerviosismo. Para su asombro, Lyra no retrocedió ni exigió una explicación. En cambio, sus mejillas luminosas sonrojaron un delicada sombra de rosa, e inclinó ligeramente la cabeza, como si le divirtiera su audacia. Después de una breve pausa, ella respondió: «Sí, cariño». Su tono era juguetón, mezclado con un toque de curiosidad. Eso reflejaba el suyo propio, y luego, como si compartieran algún chiste privado conocido solo por ellos, ambos se rieron. No fue él risa de burla o incredulidad, pero algo más cálido, más ligero, una chispa de conexión que une dos mundos que nunca debería haberse cruzado en el camino. En ese instante, entre los escombros y la maravilla, algo extraordinario comenzó a desarrollarse. Elías no podía creer su suerte. O tal vez fue pura imprudencia que se encontrara sentado frente a la princesa Lyra en su opulenta cámara, bebiendo una bebida que brillaba como la luz líquida de las estrellas. La habitación en sí era un maravíllate, paredes adornadas con tapices que parecían moverse y cambiar con la luz, representando escenas de Bindari. Historia y mitología. Lía se sentó elegantemente en un asiento acolchado, sus ojos brillantes fijos en él con un
intensidad que hizo que Elías se sintiera eufórico y ligeramente nervioso. Entonces, comenzó Elías, recostándose hacia atrás con un gesto casual. Tranquilidad que desmentía su confusión interior. ¿Qué sueles hacer para divertirte por aquí? ¿Cualquier fiesta cósmica o deportes intergalácticos? Su intento de humor fue recibido con una suave risa de Lira, lo que solo lo alentó aún más. Porque, ya sabes, en la Tierra, tenemos este juego llamado fútbol. Es como, bueno, imagina a un grupo de chicos corriendo tratando de evitar ser tacleado mientras sostiene una pelota de forma extraña. Laria inclinó la cabeza, ella. Expresión una mezcla de diversión e intriga. Eso suena enérgico, ella. Reflexionó, su voz sonaba con genuino interés. Aquí en Cita, nuestro. Las celebraciones son más serenas. Bailamos bajo las auroras, dejando que las luces guíen nuestros movimientos. Es una forma de meditación, realmente conectándonos con el cosmos. Elías asintió pensativamente, imaginando la escena. Suena mágico, admitió, luego agregó con una sonrisa. Aunque creo que tropezaría con mi propia pies tratando de mantenerse al día. Su risa llenó la habitación una vez más, aliviando la tensión que había persistido desde su primera reunión. Mientras hablaban, Elías se sintió atraído por la naturaleza gentil y el ingenio agudo de Lira. Ella, a su vez, era intrigado por su audacia y las extrañas y fascinantes historias de la Tierra, wow con tanto entusiasmo. Sin embargo, debajo de a la superficie de su creciente camaradería, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Esto no fue solo una oportunidad. Encuentro. Había algo más grande en juego, algo que aún no entendíamos del todo. A medida que avanzaba la noche, la conversación se centró en asuntos más serios. Laria explicó los desafíos que enfrenta su gente, la disminución de recursos, la vigilancia constante contra posibles amenazas de lo vasto desconocido. Elías escuchó atentamente, su corazón hacia ella. Se dio cuenta de que a pesar de la belleza y la tecnología avanzada de Citra, los Bindari eran tan vulnerable como cualquier civilización que se esfuerce por sobrevivir en la dura extensión del espacio. ¿Y tu gente?, preguntó Lia. Suavemente. Su mirada penetrante pero amable. Lo que los impulsa a explorar tan implacablemente. Elías suspiró, mirando sus manos hacia abajo. Curiosidad principalmente, y tal vez un poco de miedo. Siempre estamos buscando algo. Respuestas, aliados, un lugar al que pertenecemos. Él la miró, sus ojos reflejaban una sinceridad que la tomó desprevenida. Quizás no somos tan diferentes después de todo. El peso de sus palabras flotaba en el aire, aportando una profundidad conmovedora a su interacción. Por un momento, tampoco hablaron, permitiendo que el significado de su vulnerabilidad compartida se estableciera entre ellos. Entonces, casi instintivamente, ambos se estiraron, tocándose las manos brevemente antes de retirarse, sobresaltados por lo inesperado. Contacto. Sonrojándose un poco, Lira se puso de pie, alisándose la túnica. Quizás es el momento. Para descansar, ella sugirió gentilmente, aunque sus ojos delataban una renuencia a terminar su tiempo juntos. De acuerdo, Elías, respondió, poniéndose de pie. Pero, ¿tu palacio viene con servicio a la habitación? Podría usar un bocadillo antes de acostarme. Lia se rió, el sonido resonando melódicamente. A través de la cámara. Veré que se puede arreglar, cariño, bromeó ella, llevándolo hacia las habitaciones de invitados. Mientras caminaban uno al lado del otro, la incomodidad inicial de su encuentro se había transformado en una amistad en ciernes. Cada paso adelante los acerca más al tejido de la vida del otro. Elías se despertó con el suave zumbido de tecnología Citerin. El suave resplandor de las auroras se filtraba a través de las paredes translúcidas de sus aposentos. Frotándose el sueño de los ojos, no pudo evitar la sensación surrealista de ser un humano terrenal que reside dentro del palacio real de un mundo alienígena. Estirándose, se acercó a la ventana, contemplando el vibrante paisaje bañado por la luz del amanecer. Los árboles bioluminiscentes pulsaban con cadencia rítmica, como saludando al nuevo día junto a él. Sus pensamientos derivaron hacia Liaria. Las conversaciones de la noche anterior lo habían dejado con más preguntas que respuestas. Sin embargo, había una calidez innegable en la forma en que se conectaban. Sacudiéndose de la ensoñación, se preparó para el día por delante.
Poco sabía el que hoy descubriría secretos que podrían alterar el curso de sus vidas. Un repentino. La conmoción fuera de su puerta llamó su atención. Los pasos apresurados y las voces silenciosas señalaron urgencia. Antes podía investigar. La puerta se abrió deslizándose, revelando a Lyra, su compostura habitual reemplazada por evidente angustia. Elías, debemos movernos rápidamente, instó, parpadeando sus ojos brillantes. Con ansiedad. ¿Qué está pasando? Elías le preguntó preocupado por las líneas grabadas en su rostro. Ha habido una brecha en nuestros sistemas de seguridad. Lyra explicó apresuradamente. Naves espaciales no autorizadas han ingresado a nuestro espacio aéreo. Sospechamos que pertenece a los Aratellanos, una facción militante que ha buscado durante mucho tiempo reclamar los recursos de Zita. Elías sintió un escalofrío agotado. Su columna vertebral. ¿Qué tan peligrosos son? Extremadamente, Lyra respondió sombríamente. Son despiadados, no muestran piedad en sus conquistas. Si descubren tu presencia aquí, especialmente como un forastero, podría escalar la situación dramáticamente. Sin perder un momento más, Lyra lo guió a través de una serie de pasadizos ocultos. Su conocimiento de las rutas secretas del palacio se hizo evidente a medida que navegaban con rapidez pero sigilosamente. Los pasillos estaban poco iluminados, lo que realzaba la naturaleza clandestina de su escape. Mientras se movían, Elías no pude evitar admirar la resiliencia y el liderazgo de Lyra bajo presión. Cualidades que no tenía completamente apreciado hasta ahora. Al llegar a una cámara segura, Lyra activó un holográfico interfaz, mostrando imágenes en tiempo real del buque intruso. Necesitamos diseñar una estrategia, dijo. Determinación endureciendo sus rasgos. Nuestras fuerzas se están preparando, pero necesitamos inteligencia sobre sus números y intenciones. Elías dio un paso al frente. Su aprehensión anterior se transformó en resuelve. Déjame ayudarte. Mi experiencia con varias misiones espaciales podría darnos una ventaja en la predicción de sus movimientos. Lyra vaciló y luego asintió. Muy bien. Nosotros trabajaremos juntos, pero recuerda, Elías, la confianza es primordial. Un movimiento en falso podría ponlo todo en peligro. A medida que profundizaban en la planificación, la gravedad de la situación los presionaba fuertemente. La inminente amenaza de invasión ensombrecía el vínculo recién descubierto que habían comenzado a construir. Sin embargo, en medio de la tensión, comenzó a surgir un profundo sentido de unidad. Ya no eran solo una princesa humana y alienígena arrojadas juntas por el destino. Eran aliados unidos por un propósito compartido de proteger a Zita y quizás encontrar una conexión más profunda en el proceso. Pasaron las horas mientras elaboraban estrategias, sus mentes se fusionaban en una danza de intelecto e intuición. Afuera, las auroras. Oscurecido, reflejando la tormenta que se avecina en los cielos de arriba. Adentro, Elías y Lyra se preparaban para la batalla que pone a prueba no solo sus habilidades tácticas, sino también la fuerza de la incipiente confianza que se está formando entre ellos. Como el día. Desplegada hacia el anochecer, la tensión a bordo del horizonte estelar aumentó palpablemente. El capitán Elías Drake paseó por el puente. Su mente se acelera con estrategias y contingencias. A su lado, Lyra monitoreaba los flujos de datos entrantes. Los dedos bailan sobre los controles con facilidad practicada. La flota zaratista se alzaba siniestramente en el horizonte. Las oscuras siluetas del barco contra la tenue luz de los hijos gemelos de Citra. Necesitamos actuar con rapidez, instó Lyra. Su voz se mantuvo firme a pesar del caos que los envolvía. Si podemos interrumpir sus comunicaciones, podría comprarnos tiempo suficiente para fortalecer nuestras defensas. Elías asintió con la cabeza, entrecerrando los ojos mientras evaluó el despliegue táctico. Acordado. Pero tendremos que acercarnos lo suficiente para desplegar el dispositivo de interferencia sin alertando a sus sensores. Una sacudida repentina sacudió el barco, desequilibrándolos a ambos. Alarmas sonadas y rojas. Las luces parpadearon urgentemente por toda la cabina. «Nos han detectado», gritó uno de los miembros de la tripulación, entrando en pánico bordeando su voz. «Mantente firme», ladró Elías, agarrando la consola para estabilizarse. Lae dirige el poder a los escudos. No podemos darnos el lujo de recibir un golpe directo. Con un movimiento rápido, Lyra manipuló los controles, sus acciones precisas y calculadas.
El barco se estremeció de nuevo. Pero los escudos reforzados absorbieron el impacto, comprándoles preciosos segundos. Los escudos se mantienen al 60%, informó. Su voz entrecortada, pero tranquila. Bien. Ahora, centrémonos en implementar ese bloqueador. Elías instruyó, su mente corriendo a través de las opciones. Tendremos que ejecutar una maniobra de flanqueo. Llévanos adentro. Bajos y rápidos a babor. Laria vaciló, sus ojos brillantes, encontrándose con el suyo con una mezcla de aprensión y determinación. Es arriesgado, pero podría funcionar. Hagámoslo. ¿Cómo? El horizonte estelar se inclinó bruscamente, rozando el borde de la formación zaratiana. La tripulación trabajó con fiebre. Intensidad. Cada miembro era muy consciente de lo que estaba en juego. No solo luchaban por su supervivencia, sino por la futuro de Sita y su gente. El aire crepitaba con una mezcla de adrenalina y miedo. Sin embargo, debajo de todo yacía un camaradería tácita que trascendió especies y orígenes. De repente, una explosión estalló en una de las naves zaratistas, enviando ondas de choque ondeando por el espacio. Lo inesperado. La explosión creó una brecha en la línea enemiga, proporcionando la apertura de Elías y Lyra necesitaba desesperadamente. ¡Ahora! Elías, gritó, aprovechando el momento. Con Lyra de la orientación, los dispositivos de interferencia fue en marcha, la emisión de un pulso que revueltos el Zoratian Comunicaciones. Por un breve momento glorioso, el enemigo. La flota vaciló, su asalto coordinado desmoronamiento en el caos. Estallaron vítores en el puente, un testimonio de la pequeña victoria que habían logrado. Sin embargo, la respit fue de corta duración. Otro crucero zoratiano emergió de la Free. Sus armas se entrenaban directamente en el horizonte estelar. Prepárese para el impacto. Elías gritó, preparándose mientras el barco se estremecía violentamente bajo el aluvión de fuego enemigo. A través de la caos, Lyra permaneció firme, sus manos moviéndose sordamente sobre los controles. Desviando la energía auxiliar a los motores, anunció, su voz atravesando la guarida. Necesitamos liberarnos y reagrupaos. Elías la miró, la admiración se le hinchaba en el pecho. A pesar de la peligro, Lyra exhibió un coraje y aplomo que inspiró a todos a su alrededor. Juntos, navegaron por el peligroso campo de batalla. Su asociación evoluciona hacia algo más profundo. Un compromiso compartido de proteger no solo a sus mundos respectivos, pero la frágil esperanza de paz entre ellos. Mientras el horizonte estelar se alejaba cojeando de la escaramuza, maltrecho pero aún intacto, Elías se permitió un momento de reflexión. Los lazos forjados en el fragor de la batalla fueron, a diferencia de cualquiera que haya experimentado antes, eran lazos de confianza y respeto mutuo, nacidos del crisol de adversidad. Y mientras miraba a Lyra, su silueta iluminada por las luces de emergencia, se dio cuenta de que el viaje estaba lejos de terminar. El camino por delante prometía más desafíos, más batallas y quizás más momentos de risas y alegría inesperadas. Sea lo que les depare, lo enfrentarían juntos, unidos por una causa mayor que ellos mismos. A raíz de la feroz escaramuza, el horizonte estelar regresó cojeando a Citra, con todas sus cicatrices y sistemas grabados hasta sus límites. A medida que la nave descendía a través de la atmósfera del planeta, Elías no pudo evitar reflexiones sobre el torbellino de eventos que habían ocurrido. La batalla había sido brutal, poniendo a prueba la determinación y ingenio de todos a bordo. Sin embargo, en medio del caos, hubo momentos de profunda conexión y camaradería que trascendió el peligro inmediato. Una vez que aterrizaron, Elías y Lyra fueron recibidos por una sombría pero decidida asamblea de líderes Bindari. La Cámara del Consejo estaba llena de discusiones urgentes sobre cómo fortalecer sus defensas y prepararse para posibles asaltos futuros. Sin embargo, debajo de la apariencia de planificación estratégica, había una sensación palpable de gratitud y respeto por el humano que había luchado junto a ellos. Al concluir las formalidades, Elías se encontró vagando por los tranquilos jardines del Palacio Real, buscando consuelo en la serena belleza de Sita. El aire era fresco y fragante, lleno del suave susurro de las hojas y la melodía distante de las criaturas nocturnas. Aquí es donde Lyra lo encontró, su presencia tan calmante como el entorno mismo. Te manejaste bien ahí afuera. Ella dijo en voz baja, uniéndose a él en un banco con vista a un estanque reluciente. Elías.
Se rió entre dientes, frotándose la nuca. Bueno, he tenido mucha práctica huyendo de problemas. Enfrentándolo de frente. Es una experiencia completamente nueva. Lia sonrió, sus ojos brillaban de diversión. Y sin embargo, tú. Mantente firme, incluso cuando las probabilidades estaban en contra de nosotros. Hubo una pausa, un silencio confortable mientras ambos miraban. En el agua, reflejos de las lunas gemelas bailando en su superficie. Ya sabes, Elías comenzó, su tono se volvió serio. Pelear codo a codo así, cambia las cosas. De vuelta en la tierra, a menudo. Teme lo que no entendemos. Pero aquí, rodeado de tu gente, he visto valentía y amabilidad que rivalizan con cualquier historia que he escuchado. Lia se volvió hacia él, con expresión pensativa. ¿Y nosotros? He visto coraje e ingenio en ti, Elías. Quizás este conflicto sirva para un propósito mayor, cerrando brechas que nunca pensé que fuera posible. Él asintió, sintiendo una oleada de emoción. Es gracioso. ¿No es así? Hace unos días, yo era solo otro explorador perdido en el espacio. Ahora estoy parte de algo mucho más grande. Sí, Lyra estuvo de acuerdo, su voz apenas por encima de un susurro. Algo que nos une, no solo en el deber, sino en la comprensión y confianza. Su conversación fluyó sin esfuerzo desde allí, entretejiendo temas de sus respectivos mundos, sus miedos y sus esperanzas. Se rieron de lo absurdo de las diferencias culturales, como la confusión de Elías sobre Bendari. Etiqueta gastronómica, que implicaba gestos complejos y comunicación silenciosa. Lyra encontró sus anécdotas de la Tierra igualmente divertidas, particularmente su historia de intentar explicar la pizza a un grupo de desconcertados chefs Bendari. Sin embargo, debajo de las risas y las historias compartidas, había una creciente conciencia de lo más profundo. Conexión que se forma entre ellos. No era simplemente la emoción de la aventura o la prueba compartida de la batalla. Fue un reconocimiento mutuo de similitudes profundas del alma y aceptación de sus diferencias. A medida que la noche se hacía más profunda, ellos se encontraron reacios a separarse. Sentados bajo las radiantes auroras. Hablamos hasta que las primeras luces del amanecer empezaron a asomar por el horizonte. El mundo a su alrededor pareció detenerse, otorgándoles este momento de paz y cercanía. Nunca imaginé encontrar a alguien como tú aquí, Elías. Confesado, su voz se teñía de asombro. Alguien que hace que este vasto e impredecible universo se sienta un poco menos solitario. Lia extendió la mano, rozando ligeramente la de él. Yo tampoco, Elías. Quizás las estrellas se alinearon por una razón. Compartieron una sonrisa, una llena de promesa y posibilidad. Aunque el camino a seguir seguía siendo incierto, plagado de desafíos e incógnitas, lo enfrentaron con renovada determinación. Juntos habían capeado tormentas y descubierto tesoros inconmensurables. Y como ellos se levantaron para saludar el nuevo día, tomados de la mano, sabían que cualesquiera que fueran las pruebas que les aguardaran, las enfrentarían como una sola cosa. Dos almas. Obligado por el destino y el inquebrantable espíritu de exploración. Así como los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo de Citan en tonos de oro y lavanda, un temblor repentino recorrió el suelo debajo de ellos. Elías y Lyra intercambiaron miradas de asombro antes de ponerse de pie, acercándose instintivamente. La quietud pacífica del el jardín se hizo añicos cuando las alarmas comenzaron a sonar en los terrenos del palacio. ¿Qué está pasando ahora? Elías preguntó, su voz apretado de inquietud. Los ojos brillantes de Lyra se dirigieron hacia el horizonte, donde una sombra siniestra se alzaba más grande que cualquier otra nave que habían encontrado antes. Su expresión se endureció hasta convertirse en una de sombrío reconocimiento. No son los orateos. Esta vez, murmuró, con el tono cargado de pavor. Ese es el Borinto. Elías frunció el ceño, no estaba familiarizado con el nombre, pero sintió su gravedad por la reacción de Lyra. ¿Quiénes o qué son los Borinto? Ella vaciló, sus dedos apretándose alrededor de su mano. Un pensamiento de la raza antigua. Extinto hace mucho tiempo. Alguna vez fueron gobernantes de esta galaxia, temidos por su insaciable hambre de poder y dominación. Su tecnología era inigualable, sus ejércitos imparable. Mis antepasados lucharon contra ellos hace siglos, llevándolos a los confines del espacio conocido, o eso creíamos. ¿Cómo si? En Q, una voz profunda y resonante resonó por el paisaje,
aparentemente emanando de todas partes a la vez. Eso. Era fría, mecánica y carente de emoción. Un sonido que envió escalofríos por la columna vertebral de Elías. Ciencia Bendari, eso. Inonado. Has traspasado dominios sagrados. Entrega tu mundo o cara. Aniquilación. La se puso rígida, con la mandíbula apretada. Han vuelto a reclamar. Lo que ellos consideran suyo, ella susurró más para sí misma que para él. Volviendo a Elías, su mirada era feroz pero teñida de desesperación. No podemos luchar contra ellos. Ni siquiera las fuerzas combinadas de nuestro pueblo podrían oponerse a su poder. Elías sintió una oleada de frustración mezclada con impotencia. No estaba dispuesto a rendirse sin pelear. No cuando había tanto en juego. Tiene que haber. De otra manera, dijo con firmeza. No sobrevivimos a los aratateos solo para rodar. Por ahora. Lía lo miró, sus ojos luminosos escudriñando su rostro. Para un momento, la duda parpadeó allí, pero luego algo cambió. Una chispa de determinación se encendió dentro de ella, alimentada por la inquebrantable determinación de Elías. Ella asintió bruscamente. Tienes razón. No lo haremos. Rendirse. No sin agotar todas las opciones. Juntos corrieron de regreso al palacio donde reinaba el caos. Los guardias Bendari se apresuraron a fortificar las defensas, mientras los ciudadanos aterrorizados huían a refugios subterráneos. En la Cámara del Consejo, los líderes discutieron fervientemente sobre la mejor manera de responder al Borent Ultimátum. Cuando Elías y Lira entraron, todos los ojos se volvieron hacia ellos. Ellos. Destrúyenos si nos resistimos, advirtió un anciano, con la voz temblorosa. Las leyendas hablan de civilizaciones enteras. Aniquilado en meros momentos. Y si nos rendimos, Elías contraatacó. Su voz atravesó la guarida. ¿Qué sucede entonces? ¿Crees que nos dejarán vivir pacíficamente bajo su gobierno? ¿O nos esclavizarán? Despojarnos de todo lo que nos hace ser quienes somos. La habitación se quedó en silencio, el peso de las palabras se hunden. Lía dio un paso al frente, dirigiéndose a su gente con silenciosa autoridad. Elías tiene razón. Presentación. No nos salvará. Solo retrasará lo inevitable. Pero quizás haya otro camino, uno que no involucre brutalidad. Fuerza. Su mirada se fijó en Elías, y él entendió de inmediato lo que quería decir. Si la fuerza bruta no funcionara, tal vez astucia lo haría. Horas más tarde, Elías se encontró de pie a bordo del horizonte estelar una vez más. Esta vez, acompañado por Lira y un pequeño equipo de ingenieros de Bindari. Su plan era arriesgado, rozando la locura, pero era su única oportunidad. Usando datos rescatados de la escaramuza zaratista, habían ideado un prototipo de arma capaz de interrumpir los sistemas avanzados de Borenta. ¿La trampa? Tendrían que infiltrarse en él. Buque insignia enemigo para desplegarlo. Esto es un suicidio, murmuró Ren, uno de los ingenieros de Bindari, mientras se preparaban para lanzamiento. Sus marcas latían rápidamente de ansiedad. Incluso si lo logramos adentro, ¿cómo escapamos? No nos preocupamos por escapar hasta después de tener éxito. Acrobacias más que esto. Ren levantó una ceja, pero no dijo nada más. En cambio, se centró en calibrar el dispositivo, murmurando cálculos en voz baja. A medida que se elevaba el horizonte estelar. Fuera, Elías piloteó la nave hacia la colosal nave Borint. Su superficie brillaba como obsidiana pulida, reflejando la luz de los hijos gemelos de Sita. De cerca, fue aún más intimidante, un testimonio monolítico de una civilización que había dominado el arte de la conquista. Aquí no va nada, Elías, murmuró, guiando el barco hacia una estrecha bahía de mantenimiento. El aterrizaje fue duro, sacudiendo a todos adentro, pero lograron evitar ser detectados por ahora. Una vez a bordo, el equipo se movió rápidamente, navegando por laberintos y pasillos bordeados de conductos pulsantes y zumbidos. Maquinaria. Cada paso se sentía como caminar por el vientre de una bestia. Cada esquina esconde un peligro potencial. Tensión. Crepitaba en el aire cuando se acercaban a su objetivo, el núcleo central, donde se encontraban los sistemas primarios de Borenta. Alojado. Pero justo cuando llegaron a la cámara, ocurrió el desastre. Una patrulla de aparecieron drones borintos, sus elegantes formas insectoides haciendo clic siniestramente a medida que avanzaban. Antes de que alguien pudiera reacciona,
Lyra se adelantó, levantando las manos en un gesto de rendición. «¡Espera!». Ella gritó, con la voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. Para sorpresa de todos, los drones se detuvieron, inclinando la cabeza como si la estuviera evaluando. «¿Qué estás haciendo?». Elías silbó, pánico creciendo en su pecho. «Comprándonos tiempo», Lyra respondió sin mirar atrás. Luego, dirigiéndose a los drones, continuó: «Soy la princesa Lyra de los Bindari. Deseo hablar con su líder». Por un momento, el silencio espeso en el aire. A continuación, los aviones no tripulados. Partid, revelando una proyección holográfica de una figura imponente, revestido en la oscuridad de la armadura. Su presencia irradiaba amenaza, sus brillantes ojos rojos aburrido en el área del alma. «¿Te atreves?». «Dirección de la soberano eterno», gruñó, su voz reverberaba como un trueno. «Ya». Tragó duro, pero se mantuvo firme. «Si la destrucción es su intención, luego me oye. Primero. Tal vez hay una solución que nos beneficie a ambos». Elías miró con asombro. Mientras Lyria negociaba con el líder Borinto, sus palabras se mezclaron con diplomacia y coraje. Mientras tanto, Ren y él. Otros trabajaron frenéticamente para activar el disruptor, rezando para que funcionara según lo previsto. Cuando el dispositivo finalmente, tarareando a la vida, Elías hizo una señal en silencio al equipo. Como Laria mantuvo al soberano. Distraídos, desataron el pulso, enviando una ola de energía a través de la nave. Luces parpadeantes. Los sistemas fallaron y, por un breve y glorioso momento, el dominio de los Borenta vaciló. Pero la victoria llegó en un oso. Cuando el equipo escapó, la ira de los soberanos descendió sobre ellos, jurando venganza. Y aunque ellos logró regresar a Citra, Elías no pudo evitar la sensación de que esto estaba lejos de terminar. De vuelta a tierra firme, rodeado de vítores de Bendari, Elías apartó a Lyria. «Fuiste increíble». «Allá atrás», dijo, con admiración brillando en sus ojos. «Pero no puedo sacudir él. Sintiendo que los Borint no han terminado con nosotros». Lia asintió gravemente. «¿Tampoco puedo? Esto es solo el comienzo». Y en algún lugar más allá de las estrellas, él. Sabrin planeó su próximo movimiento. Sus ojos carmesí ardiendo de malicia. La galaxia se preparó para que la tormenta. Pasaron las semanas y una incómoda calma se apoderó de Cita. El Bendari funcionó incansablemente para fortificar sus defensas, mientras Elías coordinaba con la flota de la Tierra para prepararse para lo inevitable. Represalias de los Borinto, aunque la tensión persistía en el aire, comenzaron a florecer momentos de esperanza. Risas compartidas entre humanos y Bendari. Noches tranquilas bajo las auroras y un vínculo creciente entre Elías y Lyra que trascendió mundos. Una noche, mientras estaban juntas en el balcón del palacio con vistas a los bosques resplandecientes, Lyra se volvió hacia él con una suave sonrisa. «Elías, ¿crees que realmente podemos ganar esto? ¿O estamos retrasando lo inevitable?». Se encontró con su mirada, su expresión resuelta. «Nos enfrentamos a probabilidades imposibles antes. Y cada vez, esto ha sido debido a que no se rinda. Mientras estemos juntos, siempre hay una oportunidad». Sus ojos chimerred con gratitud y algo más profundo. Una tranquila amor que no necesitaba palabras. «A continuación, voy a confiar en ti», ella dijo simplemente. Para el final. En su momento fue interrumpido por un estruendo distante. Mirando hacia arriba, vieron rayos de luz atravesando el cielo. No barcos de guerra, sino barcos llevando la insignia de la Alianza de la Tierra. Habían llegado refuerzos, respondiendo a la llamada de Elías. La esperanza surgió a nuevo entre los Bindari, sus espíritus se elevaban al ver la unidad a través de las estrellas. Cuando el Borinto finalmente, al regresar, sus fuerzas se enfrentaron en una batalla que abarcó galaxias. Pero esta vez, la humanidad y los Bindari lucharon. Uno al lado del otro, su fuerza combinada cambia la marea. En un enfrentamiento culminante a bordo del buque insignia Sabrins, Elías y Lyria se enfrentaron al soberano eterno una vez más. Con coraje e ingenio, desataron un pulso final. Uno lo suficientemente poderoso como para desactivar el imperio Borenta para siempre. A medida que la paz se asentaba en la galaxia, Elías encontró él mismo de pie junto a Lyra bajo los cielos radiantes de Cinder. De la mano. Miraron al horizonte donde las estrellas brillaban como promesas cumplidas. «Ya sabes», Elías dijo con una sonrisa.
Nunca pensé que encontraría un hogar tan lejos de la Tierra. Laria se rió suavemente, inclinándose hacia él. Y nunca imaginé encontrar a alguien que pudiera hacerme creer en Second. Posibilidades. Juntos, ellos miraron hacia el futuro, un tapiz tejido de la confianza, la valentía y el amor, demostrando que incluso en la inmensidad del espacio, la conexión podría cerrar cualquier brecha. Y como las auroras bailaban por encima de ellos, su historia se convirtió en la leyenda, susurró entre las estrellas para las generaciones venideras.